Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la epístola de Judas, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Note que la salutación a los destinatarios es hecha con un deseo personal de bendición, que hace descansar en la gracia, la misericordia y la paz, triada procedente de Dios. Las dos palabras gracia y paz están plenamente vinculadas con el Evangelio de la paz, como señala en Efesios capítulo 6, versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y también se dice que Cristo es nuestra paz, Efesios capítulo 2, versículo 14. Ya que ambas están vinculadas, la gracia es el modo de salvación, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y notamos que es donde Jesús, mediante su obra, hizo la paz. Efesios capítulo 2, versículo 15. Anunciando además las buenas nuevas de paz para con todos. Efesios capítulo 2, versículo 17. Pero también, y nótese, nos salvó por su misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Así pues, la misericordia es uno de los dos elementos manifestantes del amor divino, que podría definirse como el amor en extensión, es decir, el amor que ama permanentemente y que lo hace para otorgar favores propios del ágape divino al compadecerse del sufrimiento humano, ya que esa es la razón por la que los ciegos de nacimiento clamaban a Jesús diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Mateo, capítulo 9, versículo 27. Note que ese amor, expresado en misericordia, se extiende para amar en todo tiempo. De ahí que, en medio de la destrucción de Jerusalén, a causa del pecado del pueblo, por medio de los babilonios, el profeta diga: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana». Lamentaciones, capítulo 3, y los versículos 22 y 23. La salvación es una manifestación de la misericordia de Dios. Y misericordia es la expresión y acción de la actividad divina frente a la miseria humana, ya que sólo puede existir misericordia cuando hay un miserable. Y Dios, sin exigencia alguna, ama al caído pecaminoso, reverde y además necesitado, hombre, ya que de otro modo Dios ama al muerto en sus delitos y pecados, que es, por propia condición, un acreedor de su ira en lugar de serlo de su amor. Ya que una actuación semejante pone de manifiesto la dimensión del amor divino, porque Dios es rico en misericordia. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Note que los recursos de la riqueza en misericordia son tan infinitos como lo es Él mismo. Por tanto, la salvación, en sus múltiples expresiones o manifestaciones, es la consecuencia del amor de Dios. La inmensidad de su amor se pone de manifiesto en las palabras del apóstol Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Así pues, no se trata de un amor de correspondencia, sino de un amor incondicional, orientado hacia quienes nunca merecieron tal afecto. También es un amor eterno, mostrado antes de cualquier evento, al que el apóstol Pablo se refiere cuando menciona la eterna elección en Cristo, en Efesios capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Poco saben de la Escritura aquellos que sostienen que el amor de Dios hacia el pecador es una reacción divina ante el mal humano. Pero note que el amor de Dios, en todas sus manifestaciones, surge del propósito eterno para salvación, ya que junto con el deseo de la administración de la misericordia para cada creyente, está también el deseo de la paz, como bendición procedente del Dios de paz. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por otro lado, la gracia es la causa y razón suprema de todo bien, de la que también mana la paz, para el disfrute y experiencia de la vida cristiana. De otro modo, la gracia es la fuente y la paz, el resultado de los dones y bendiciones que emanan de ella. La paz fue el admirable regalo que Jesús dejó a los suyos y por extensión a todos los salvos durante la última cena. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz allí adquiere dos sentidos. El primero, el de la relación en la cual Jesús asegura que ha dejado hecha la paz con Dios. Aquel estado de enemistad propio del pecado quedó cancelado con la obra de reconciliación. Y el segundo, el de la experiencia, ya que el Señor llama a vivir su propia paz, la que, como hombre, experimentaba en medio del conflicto de la última noche. La paz de Dios inunda el corazón del salvo y lo hace mediante la acción del Espíritu Santo que la produce en él. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y Filipenses, capítulo 4, versículo 7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De ahí que se demande solamente que cada cristiano se aplique a la conservación de la unidad corporativa en Cristo, en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. La salvación por medio de la regeneración convierte a los creyentes en pacificadores, que lo hace bienaventurados y además les permite manifestar la condición de hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 9. Sin embargo, el pacificador es aquel que vive la paz y por tanto la busca insistentemente.
es el que la procura y además la promueve. Paz, en el concepto bíblico, tiene que ver con una correcta relación con Dios, ya que el que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye a la relación de enemistad anterior a causa del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz. Efesios capítulo 2 y los versículos 16 y 17. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. La demanda para el creyente en una vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que su mismo sentir. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo. La identificación con Él convierte al creyente en algo más que un pacífico, ya que lo hace un pacificador. Y esto es la forma natural de quien vive la vida que procede de Dios de paz. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El desarrollo visible de su testimonio discurre por una senda de paz, por cuanto sus pies han sido calzados con el apresto del Evangelio de paz. Efesios, capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. También la santificación se desarrolla en una vida de paz, por cuanto es una operación del Dios de paz. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, y note esto, no se trata de aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y cotidiana, que se expresa en muchas formas y además hace visible en ellas esa realidad, ya que el pacificador manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los hombres. Además, hace todo cuanto le sea posible por estar en paz con todos. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres, ya que siente la profunda necesidad de seguir la paz. Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El pacificador anhela predicar a todos el Evangelio de la paz, como señala Efesios capítulo 6 y versículo 15. Siente además que Dios le ha encomendado anunciar a todos la paz que Él hizo en la cruz y procura llevarlo a cabo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Además, modela su vida conforme al príncipe de paz que busca a los perdidos. Lucas,
capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y además también restaura al que ha caído, ensuciando parcialmente su vida espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 12. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que he hecho? Eso los hace bienaventurados, porque sólo ellos pueden ser llamados hijos de Dios, un título de honor superior a cualquier otro, ya que Dios reconoce a todo el que cree en el Hijo como hijo suyo. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero note que a estos, a quienes Dios reconoce como sus hijos, el mundo debe conocerlos por su conducta pacificadora, que expresa la participación en la divina naturaleza, como hijos del Dios de paz. Quienes lo observan deben descubrir en ellos el carácter del Dios de paz. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estos que expresaban en ellos la nueva vida de que fueron dotados en la regeneración, buscan y viven lo que Dios hizo en ellos, esto es, la verdadera paz, ya que son creyentes que tal vez hablan poco de paz, pero, sin embargo, viven esa experiencia. No son conflictivos, buscando agradarse a ellos mismos, sino que son capaces de renunciar a sus derechos con tal de mantener la paz. Además, no transigen con el pecado, pero buscan el que ha caído para restaurarlo a la comunión con el Príncipe de paz. La paz de Dios se ha hecho vida en ellos, gozándose en esa admirable experiencia. Tampoco no hay dificultad ni problema que logre inquietarlos en su vida cristiana. Por tanto, al no estar ellos inquietos, no son medio para inquietar a otros, sino todo lo contrario. El que ha experimentado la realidad de la paz de Dios en su vida es un pacificador. De modo que si no procura la paz y la sigue, debe de preguntarse si ha tenido alguna experiencia personal con el Dios de paz. La diferencia entre un cristiano normal y un pacificador es que el primero suele hablar de Dios y su obra de paz, y el segundo vive al Dios de paz, de tal modo que no necesita palabras para hablar de ella, expresándola a todos con su estilo de vida. El amor es el impulso divino para la salvación, como nos expresa el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Expresado además en la gracia, desciende hasta la condición del miserable. De ahí que cuando se habla de gracia, haya un compañerismo de descenso, como ocurre con la gracia de Jesucristo, que se hace pobre siendo rico. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia es el amor que obliga a Dios a descansar al encuentro del hombre en Cristo Jesús. Y nada mejor usado que el verbo obligar para referirse a la expresión del amor, ya que Dios se obligó a sí mismo para venir
al encuentro del pecador en el plan de salvación producido en la voluntad de Dios antes de la creación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo, y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dios ama por razón de vida, ya que una de las perfecciones de la vida de Dios es en el aspecto de la naturaleza divina, es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios, por tanto, no es amor porque ama, sino que ama porque es amor. Para expresarlo en forma absoluta, a Dios le va la vida si dejase de amar, ya que su propia naturaleza le condiciona al amor. El amor o la gracia que salva al hombre lo hace para todo el proceso de la salvación, y es por gracia que Dios justifica al hombre. Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y de esa manera, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Y lo hizo enviando Dios a su Hijo para salvar al pecador. Así pues, la salvación en la esfera de la santificación solo es posible por gracia, ya que la gracia de Dios provee de lo necesario para que el cristiano pueda vivir una vida en santidad y llevar a cabo el servicio que Dios le ha establecido. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y de la misma manera, la culminación plena de la salvación consiste en la glorificación del salvo, que será una operación de la gracia. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia es la fuente de la bendición para el cristiano. Por eso Santiago dice que, aun en las situaciones más difíciles como pueden ser las pruebas, Dios da mayor gracia. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y nótese que el apóstol, él desea que esas bendiciones no estén limitadas, sino que sean multiplicadas, ya que el tiempo en auristo en el verbo, junto con el optativo, está expresando la procedencia de la bendición. Dios es el agente implícito de ella. En segundo lugar, el optativo infiere un deseo personal. Querría que tuviesen las bendiciones de la gracia para toda experiencia de sus vidas, incluyendo, como es lógico, los momentos de tribulación y las persecuciones, donde la manifestación de la gracia resulta necesaria. Pero, al mismo tiempo, también deseaba que pudiesen experimentar la paz en la máxima dimensión posible. Y voy concluyendo con esto. Notamos aquí, en este versículo 2, esas bendiciones pedidas a Dios, puesto que los primeros lectores de Judas, ellos estaban en Dios el Padre y guardados para Jesucristo, como dice el versículo 1. Ellos ya estaban disfrutando, en cierta manera,
de la misericordia, la paz y el amor de Dios, sabiendo que el crecimiento espiritual es parte de la vida cristiana, y Judas expresa apropiadamente su cordial deseo de que ellos logren un crecimiento ilimitado en los dones de la gracia de Dios. Este avance espiritual lo equipararía para la lucha crucial que lo enfrentaba a los falsos maestros. Amigo y amiga oyente, Dios siempre tiene bendiciones de misericordia, de paz y de amor para todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. Es por eso que la misma palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, te animo a que puedas hacer una oración de fe conmigo, si así lo sientes, y la hagas de corazón. Ora conmigo y di: Eterno Dios, vengo ante ti en arrepentimiento, confesándote que soy una persona pecadora. Te confieso todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y sé que a partir de ahora la misericordia, la paz y el amor de Dios estará en mi vida. Prometo seguirte todos los días de mi vida y servirte con fidelidad. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.